pie. Vamos a aprovechar estos 20-25 minutos que nos quedan en nuestro culto. Abramos allá, por favor, la escritura en Jueces capítulo número 2, versículo del 6 hasta el versículo número 10. El título del mensaje de esta noche es la generación sin fe. Por el puro título nos desanima, por el puro título sabemos que estamos en problemas cuando existe una generación que no tiene fe. ¿Por qué? Porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. La generación sin fe, Jueces capítulo 2, versículos del 6 al 10. Dígame una vez cuando se lo tenga para poder asistir en este inicio del sermón. Voy a leer yo del 6 al 9 y nos unimos en el 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Juntos, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ello otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Señor, gracias, Padre, porque una vez más podemos estar aquí en este templo hermoso que tú nos has regalado. Un lugar al cual nosotros amamos, no por la silla, no por el micrófono, no por el proyector, sino amamos este lugar porque aquí está tu santa presencia. Y aquí, Señor, hemos visto grandes milagros de restauración, Señor, de consolación, Padre, de solvencia de necesidades aquí en tu templo. Así que, Señor, sigue estando con nosotros. Perdónanos, Padre, si no hemos podido transmitir la manera correcta de que tenemos que vivir tu palabra. Perdona, Señor, si ha habido un momento de oportunidad para hablarle a alguien de ti y no lo hemos hecho. Pero, Señor, hoy queremos disponernos, Padre, a que tú nos hables. Queremos escucharte y sobre todo queremos aplicar lo que tú quieres que se nos acontezca acá en nuestro cotidiano vivir. En Cristo Jesús, amén. Póngase cómodo, hermano, tome su asiento. Mire, hoy veremos un tema con una pequeña dosis de alarma. ¿Por qué? Porque es necesario que tengamos en cuenta que en los tiempos después de la muerte de Josué, aquel líder emblemático al cual fue cedido el liderazgo después de la muerte de Moisés, el caudillo, el libertador, existió una generación sin fe. Y le hemos dicho y le hemos compartido en repetidas ocasiones que todo lo que está aquí en la palabra del Señor es para provecho nuestro, que en algunas ocasiones no nos gusta lo que está escrito acá porque son situaciones difíciles, pero todas esas situaciones adversas a veces llevan a traer una buena experiencia de vida para nosotros y no cometer los errores que tal vez una familia, un personaje o toda una nación cometió acá. Usted sabe, hermano, el peligro de tener una generación sin fe. ¿Por qué? Porque es imposible agradarle a Dios, hermano David, si nosotros no tenemos esa fe. Así que es necesario tomar en cuenta los peligros de no cumplir con la responsabilidad de transmitir la fe hacia nuestros hijos. El libro de los Jueces, mi hermano, nos presenta la historia de Israel que siguió después de la muerte de Josué. ¿Qué fue lo que pasó acá? Bueno, el pueblo llegó a la tierra prometida y cuando Josué, una de las primeras actividades que él hizo fue agarrar un mapa de la tierra de Canaán, hoy que llamamos Israel, y dijo, bueno, ¿cuántos somos? Bueno, pues somos 12, la tribu de Judá, la tribu de Leví, la tribu de Benjamín. Bueno, entonces empezó a ubicar, tú te vas al norte, tú te vas al sur, tú te vas al río Jordán, tú agarras Jerusalén,
Y entonces, en ese momento, la tierra aún no estaba conquistada. ¿Por qué? Bueno, si recordamos Génesis, Dios le habló a Abraham. Y entonces Abraham salió de Ur de los Caldeos, que hoy es Irak, y fue a vivir a Israel. Hubo una gran hambruna en los tiempos de Jacob, en los tiempos de José, y el pueblo se trasladó a Egipto. 400 años abandonaron sus tierras, hermanos. Si nosotros aquí, usted se sale 2 días de su casa y ya regresa y no le queda ni un solo mueble. Hasta las reglas, y si tiene perro, también se lo llevan. Entonces, cuando ellos regresaron a la tierra de Canaán, dijeron: hey, ¿qué pasa? Si esta es una tierra que nuestro Dios a nosotros nos la dio en vida, así que venimos por ella. Pero claro, las personas ahí ya habían vivido. Llegaron y dijeron: miren, estos israelitos no aguantaron el hambre, se fueron a Egipto, pero nosotros vamos a cultivar la tierra, esperar que florezca esa semillita que nosotros vamos a sembrar, vamos a aguantar, y ahí estuvieron. Claro, una persona ahora y dice: tú decías que era tuyo, pero el que tiene tienda, que la que la tiene, sino que la venda. Tú te fuiste. Entonces, si tú quieres mi territorio que yo considero mío, tu territorio que tú consideras tuyo, vamos a guerrear, vamos a pelear. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, cada una de las tribus de Israel empezaron a pelear palmo a palmo, milímetro a milímetro, por la tierra que ellos iban a conquistar. Entonces, Dios les dijo a ellos: miren, como esas personas que ya están metidas en su casa son personas que no adoran al mismo Dios, que es el único, que es Jehová, llegan y todo lo destruyen. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, si es posible, si hay tentaciones, quémenlas. Entonces estas personas, claro, llegaron allí a Canaán después de estar 40 años en el desierto. Las tentaciones los dejaron irse en otro tipo de ambiente. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? No los destruyeron. Es más, se empezaron a casar con sus mujeres, empezaron a tener hijos con esas personas que ya estaban ahí viviendo. Dios no se agradó de eso. Dios les dice que la desobediencia tiene una respuesta por parte de Él. La gente que no conoce a Dios dice: ay, qué malo es Dios. No es malo. Dios te da a ti la oportunidad de portarte bien y trae bendiciones, y Dios te da a ti la oportunidad también de no aceptarlo. Pero si tú no aceptas la obediencia que Él impone, entonces se va a ver reflejado en la acción que Él tome en contra de ti y no en favor de ti. Josué capítulo 2 versículo número 7, por favor. Dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. Es decir, cuando estaba Josué, se dejaron llevar por ese gran liderazgo, por ese gran hombre que dijo: bueno, miren, aquí nos vamos a contaminar, aquí hay mucha tentación que no teníamos en el desierto. Pero Él les dijo algo que los motivó y que los llevó a tener una obediencia plena en la palabra del Señor. Porque yo en mi casa, ¿qué decía Josué? Serviremos a Jehová. Entonces toda esa generación, al tener un líder de ese tamaño, con esa convicción, empezaron a seguirlo. Y no solo eso, sino que dice la palabra del Señor que lo siguieron, y no solamente en su tiempo, sino a los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que le había hecho por Israel. Hermano, ¿no le ha pasado eso a usted? Por ejemplo, ahora que usted está caminando conmigo en el 3er año de Jerusalén, que ha sabido cuánto nos ha costado cada parte del altar, cada silla, cada cable, cada abanico. Usted, cuando llega una persona nueva acá, un niño que quisiera destruir algo, como usted sabe lo que costó, usted diría: papá, párate un poquito, porque eso, ahí hay sudor, ahí hay lágrimas, ahí hay trabajo de gente que aconteció para que hoy tú y yo pudiéramos disfrutar esto. Claro, pero viene una persona que no sabe todo el trabajo que nosotros hemos tenido
venido para alcanzar en el lugar en donde estamos. ¿Y qué pasa? No le da la importancia que usted y yo le podamos dar a las cosas del Señor. Entonces eso fue lo que pasó en una generación que perdió la fe, en una generación sin fe. De esa manera nosotros podemos entender que en el tiempo de Josué las personas habían ido en pos de otras intenciones, de otros deseos que no eran los de Dios. Tiempo antes, abra su Biblia en Deuteronomio capítulo número 6, versículo del 4 al 7. Dios no se equivoca. Cuando yo empecé a leer la palabra del Señor, me llamó mucho la atención Deuteronomio, porque yo les decía a mis mentores, fíjese que como voy leyendo la Biblia así de Génesis en adelante, noto que muchas de las cosas que tiene Deuteronomio las he leído antes. Sí, porque Deuteronomio quiere decir la repetición de la ley. Y a mí me asombraba y decía, ¿y por qué Dios tiene que repetir? Pues por la misma razón, cuando usted le habla a su niño una vez y no entiende, 2 veces y no entiende, 3 veces y no entiende, 4 veces y no entiende. Porque algo pasa con el ser humano y acabamos por desatender la voz de quien nos habla y nos conduce conforme a lo que más nos conviene. Porque Dios había dejado algo por escrito. Deuteronomio 6, capítulo del 4 al 7. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas, ¿qué dice? Tus fuerzas. Y aquí viene lo importante del caso. Es algo en el que yo quiero que si usted lo tiene apuntado en su Biblia, tome una pluma y subráyela. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte. ¿Y cuando dice? Cuando te levantes. Es decir, a cada oportunidad de tu vida, tú tienes que hablarle a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos de la palabra del Señor. Dios había declarado, hermanos, que los responsables de transmitir conocimiento y la fe en el Señor serían los propios padres. Pero entonces, ¿qué pasó, pastor? Bueno, el pueblo había encontrado en aquellas tierras cosas diferentes. Ya tenían otras ocupaciones, pero es lo mismo que hoy está pasando. Hágase un balance. Y nosotros nos preocupamos más, y caemos en ese error profundo, nos preocupamos más por el 10 que traigan matemáticas, por el 8 que traigan español, que vaya con el uniforme, que lleve su mochila, que lleve sus lápices, pero muchas de las veces no nos preocupamos que nuestros hijos traigan Biblia a la iglesia. ¿Se dan cuenta? Ellos hicieron lo mismo. Llegaron y decían unos a otros, oye, ¿ya le hablaste a tus hijos de Dios? Pues no, es que no he tenido tiempo. ¿No ves que allá en aquella barra todavía hay gente disparando flecha? Pues tengo que ir a atender eso. Oye, ¿y ya le hablaste a tus hijos de Dios? No, porque mira, estoy todavía en guerra. Es lo mismo que está pasando ahora con nosotros en nuestra sociedad. No tenemos tiempo de acercarnos a nuestros hijos y nosotros decirle la manera correcta, la actitud de venir a la iglesia. Claro, y ¿qué ha pasado? El mismo error que cometemos en la escuela, porque los papás creemos que los maestros son niñeras y que ellos les van a explicar y les van a transmitir los valores que en casa se tienen que conducir: la honradez, el respeto a los demás, la responsabilidad. No, estos tienen que ser en casa. A veces dejamos también acá en nuestras iglesias de hoy, pues que el pastor hable con mi hijo, ¿verdad? Que el diácono hable con mi hijo, que el hermano encargado de los jóvenes que él hable con mi hijo. Y no, nosotros somos los encargados de transmitir no solamente información, sino de que ellos vean la manera en que nosotros nos conducimos a la hora de atender las cosas de Dios.
No es lo mismo decirle a su hijo, mira, es que aquí dice que me tienes que respetar, y el uno que ganarse el respeto de sus hijos. No es lo mismo, te recuerdo un mensaje que compartimos, principios bíblicos para fortalecer la familia, que yo le decía, no dé de bibliazos, porque para eso no fue escrita la palabra del Señor. Debemos mejor demostrarles a nuestros hijos la forma en lo que nosotros hacemos y vivimos la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque ellos pueden agarrar la Biblia y la pueden leer. Ellos pueden entrar a internet y hay muchísimas páginas de que ellos pueden tener la Biblia. Hoy mismo ya en sus celulares ellos pueden traer la Biblia, pero no es lo mismo que la lean a que vean la manera en la que usted la está viviendo. Por eso es importante que como padres nosotros podamos aplicar lo que estamos enseñando. Qué vergüenza, ¿no? Decirle a nuestros hijos, llegan temprano a la iglesia y tú no llegas temprano. Qué vergüenza decirle a nuestros hijos, ya ganaste tu primer sueldo, agarra un sobrecito, el 10% sepáralo y échalo al alfolí. Y que te diga tu hijo, papá, yo nunca te vi haciendo a ti eso, y ahora porque a mí me quieres, que yo lo ponga. Debemos de predicar con el ejemplo. ¿Por qué vemos ahora una generación sin fe? Porque hemos perdido la visión de decirles a nuestros hijos la manera correcta en que tienen que amar a Dios. Sí es bueno que ellos se preparen. Mis dos hijos los grandes, pues ya uno quiere ser ingeniero y el otro doctor. Le digo, bueno, eso está bien, ser profesionistas, aprendes más, mejor preparado, pero no te sueltes de la mano del Señor. Aunque tú estés allá en Monterrey, tú tienes que buscar una iglesia, que ya mi hijo va a una iglesia. El otro, le digo, tienes que regresarte acá, aunque llegues tarde, pero tienes que estar en la casa del Señor. Prefiero que estén aquí en la iglesia a que estén en la universidad. Si me dieran a escoger a mí, yo prefiero que estén en la casa de Dios a que estén preparándose secularmente. Si pueden hacer las dos cosas, qué bueno, pero deben de atender primero las cosas de nuestro Señor. ¿Por qué, pastor? Abra su Biblia en 1 Juan capítulo 2, versículo número 17. Esas son cosas pasajeras, lo que uno aprende acá en la vida. Pastor, pero no se da cuenta que si sus hijos se preparan, van a traer un buen carro. Qué bueno, yo quiero que traigan un buen carro. Yo quiero que se vistan bien. Yo quiero que tengan una buena casa. Yo quiero que cuando sus hijos le digan, hey, llévame los jueguitos, tengan para llevarlo a los jueguitos. Eso está bien. Yo quiero que cuando sus hijos le digan, papá, pues fíjate que ya no traigo zapatos, que le vayan a comprar. Claro que sí, necesitan eso. Pero que nunca nos olvidemos, hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Hermanos, este descuido por parte de nosotros ahora, los papás, representa una perfecta rebelión hacia los propósitos divinos de nuestro Señor. En aquel momento nació una generación que no conocía a Dios. ¿Qué pasó con aquellos grandes hombres que por tanto tiempo se encargaron de transmitir las verdades de Dios? Se perdieron, bajaron la guardia, se relajaron. Hermano, qué tristeza da darnos cuenta la separación que ahora existe entre los jóvenes que ya no tienen temor a Dios. ¿Qué ha sucedido, pastor? Hermanos, la culpa es de nosotros, porque no hemos aprendido, no hemos enseñado a nuestros hijos a que alaben al Señor. Usted puede darse cuenta en nuestra iglesia y en otras iglesias. Los papás están en la iglesia y sus hijos, por la razón que usted quiera, se quedan en la casa, se quedan en su trabajo, hacen cualquier cosa, pero no vienen a la iglesia. Eso lastima. Y por ello nosotros, hermanos, este tercer año de Davidcito, entendemos que la columna vertebral tiene que ser y debe ser la oración. Porque la oración, hermanos, es la llave que abre
todas las cosas. Orando por su familia, por sus hijos, por sus vecinos, por sus familiares. Que este año sea el año en que ellos van a venir acá a nuestra iglesia. No perdamos la fe que eso vaya a suceder. Hermano, cuando usted note, cuando usted sienta que yo traigo un mensaje de estos, no es porque le estoy recriminando, no es porque le estoy poniendo salecita en la llaga, que yo sé que de por sí le duele que no estén sus seres queridos en la iglesia, pero es para que reflexionemos y todos juntos oremos unos por otros, porque ahora yo disfruto que mis hijos estén aquí, pero no tengo que bajar la guardia, porque en un momento dado puede entrar un deseo, una mala novia en su vida y que me lo vaya a alejar. Cuando uno de mis hijos empezó a andar de noviecito, a mí era lo de menos, cómo era, cómo se llamaba, qué edad tenía, qué hacía. No, que tuviera temor de Dios, que la trajera a la iglesia. Porque como uno se da cuenta que muchas de las veces, a través de la novia, a través del novio, se empiezan a alejar de las cosas de Dios. Y no me lastimaría una cosa tanto que reprueben, está bien, tienen facilidad de volver a aplicar, que se alejaran de las cosas de Dios. Por eso debe de ser nuestra oración de siempre por nuestros hijos, por nuestra sociedad, porque estamos viendo nosotros una generación sin fe, las consecuencias de ella. Jueces 2, capítulo 14 al 15, porque si nosotros analizamos la escritura, ¿por qué pasaban tantas cosas tan malas a esa generación? Si se supone que Josué era un gran líder, que ya dejó casi abatido a los enemigos que estaban en las tierras de cada una de las 12 tribus establecidas. Bueno, se descuidaron, se relajaron. Cuando eso ocurre, el enemigo no duerme, el enemigo nomás está al pendiente de el que esté más bajo la guardia de Jerusalén. Ahí entra, le da una trompada y por ahí entra, y entonces empieza a hacer grandes cosas en Jerusalén, en las demás iglesias y en el cristianismo. Por eso debemos de estar fuertes. Mire lo que puede llegar a ocurrir. Y se encendió contra Israel, que dice que malo es Dios. No, es que no leíste antes lo que sucedió en los versículos pasados, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos. ¿Para qué dice? Para mal. ¿Por qué? Porque se portaron mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron, que dice, gran aflicción. Yo creo que a nadie de nosotros nos gustaría que nuestros hijos, que es lo que más amamos después de Dios, tuvieran gran aflicción. ¿Qué debemos de hacer? Estar orando por ellos y que ellos vean el comportamiento que nosotros tenemos. ¿Por qué, pastor? ¿Sabe una cosa? A veces usted y yo somos los que los alejamos de estar dentro de las cosas de Dios. No, es que tienes que ir a la iglesia para que cuando tú crezcas tengas una buena familia. Pues sí, pero ellos ven que tú te vives peleando con tu esposa, entonces dicen, que voy a la iglesia. No, hijo, es que debes ir a la iglesia para que seas próspero y mira que el Señor te va a ayudar. Pues sí, pero Él ve la manera en la que a ti te está yendo. Por eso es importante que nosotros prediquemos. No, mira, te voy a regalar una Biblia que está bonito, y mira que un CD, y mira que padre. No, que prediquemos y activemos la forma en la que Dios quiere que nosotros nos conduzcamos, porque si no, de lo contrario, nos vamos a encontrar a una generación sin fe, como hoy mismo la estamos viendo. Hermano, sí podemos enseñar lo que sabemos, hermano David, pero si hacemos eso, tenemos que ir más allá. Si queremos reproducirnos, debemos nosotros enseñar con el ejemplo a nuestros hijos. Que ellos no nomás vean que sabemos, sino que ellos vean que lo hacemos.
que nuestra esposa, que nuestro esposo vean. Es cierto, verdaderamente yo lo he visto leer la Biblia en la casa. Es cierto, verdaderamente yo lo he visto en la casa hincarse antes de venir a la iglesia. Que ellos vean lo que usted hace para que ellos lo puedan imitar. No la tenemos fácil, ¿verdad? Pero hay que hacerlo. Hermano, ¿qué fue todo lo que causó este desastre espiritual? Definitivamente el descuido. ¿Por qué nuestra ciudad está como detalla la palabra del Señor en esos versículos? ¿Por qué no hay orden en nuestra ciudad? Porque tenemos una generación sin fe. ¿Qué fue lo que pasó? Habría que hablar con los padres de esos muchachitos que andan alterando el orden y se creen los dueños de la ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? No les inculcaron venir a la iglesia. Se olvidaron de decirles del temor que deben de tener de Dios. Y estamos sufriendo las consecuencias. Una vez el pastor nuestro dijo: lo que está ocurriendo en el mundo es por culpa de los cristianos. Yo no estuve de acuerdo hace como 15, 16 años que lo dijo, pero ahora estoy de acuerdo. Muchas de las cosas que ha ocurrido en nuestro mundo es porque nosotros no hemos tenido la suficiente autoridad y tiempo para ir por esas personas y decirles que hay un Dios al quien tienen que temer y que va a llegar un momento en que todos sus actos se van a ver reflejados en el momento del juicio. Hay una película que hoy mismo está pasando en Cinépolis, no la he ido a ver, solamente he visto los cortos y he visto que muchas de las personas ya están comentando. La película, usted entra a Cinépolis, a Cinemex, y le ponen comentarios a la película y la gente empezó a decir: no creo que eso vaya a pasar. Entonces yo tomé la Biblia de acuerdo a lo que yo estuve viendo y relata que cuando venga el arrebatamiento nosotros ya no vamos a estar. Una de las cosas feas que va a pasar es que se va a abrir un hoyo como un abismo negro grandísimo. No es ciencia ficción, Apocalipsis 9. Y que de ahí van a salir grandes animales, monstruos que la sociedad no había visto y que va a empezar a lastimar a la gente. Pero una cosa que me llamó la atención, dice que la gente no va a morir, va a sufrir, va a querer, va a pedirle a Dios: Dios, ya, sácame de esto, yo ya no quiero más vivir de tanto dolor que el mundo va a estar sosteniendo. Pero así van a estar. Y la gente que no conoce de Dios, no creo que eso vaya a suceder. Dios no es malo, tuviste la oportunidad. Si tú hubieras aceptado a Cristo en tu corazón cuando tuviste la oportunidad, ni siquiera nada de eso te va a tocar vivir. Usted y yo no se preocupen, nosotros ya vamos a estar allá con Dios arriba en arrebatamiento. Por eso, hermano, yo le digo, nuestra labor como iglesia es una labor de vida o de muerte, porque usted y yo nos vamos a ir al cielo. Pero ¿qué va a pasar con toda esa gente que no está aquí en la iglesia? Tenemos que ir por ellos. Tenemos que decirle que en Jesús hay salvación, que se arrepientan de sus pecados y que vengan a nuestra iglesia para que puedan crecer en fe y que puedan crecer espiritualmente. ¿Queremos tener una generación sin fe o queremos tener una generación con fe? Yo le digo a las personas cuando hablo con ellas: mi jefe, ¿se acuerda hace tiempo que uno podía dormir con la puerta de par en par? Nos subíamos a la azotea. Yo me recuerdo cuando llegué acá a Matamoros en el 88 y arriba nos dormíamos. Ahora ya no se puede hacer eso. ¿Por qué? Se ha perdido todo el respeto, todo el amor por el prójimo. ¿Por qué? Porque no hemos sabido transmitir lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que hoy responsabilicémonos de una partecita pequeña si usted quiera, pero en su radio de acción siga hablándole a sus hijos, siga hablándole a sus vecinos, condúzcase de la manera en que Dios quiere que nos conduzcamos. ¿Por qué, mi hermano? Porque la palabra del Señor tiene que correr como un canal de bendición para que se pueda parar toda esta maldad que está aconteciendo
Si la palabra del Señor estuviera en los corazones, no tendría que haber cárceles porque nadie quisiera robar. No tendría que haber jueces porque a nadie iban a condenar, porque toda la gente no iba a querer matar a otra gente. Pero como tenemos una generación sin fe, no hay temor de Dios. Así que sigamos orando para que la situación cambie en nuestra iglesia, en nuestras vidas y en nuestra ciudad. Señor, gracias porque tú eres bueno. Mucho de lo que acontece, Señor, es porque vivimos peleando unos con otros mientras la gente se pierde. Sabemos que el último libro de la Biblia relata la forma a veces tan espantosa que el mundo va a sufrir. Por eso es necesario que, si nosotros conocemos la forma en la que no se llegue a padecer todo esto, vayamos a las personas a compartirles las buenas nuevas que hay en ti. Sigue bendiciendo a nuestra iglesia. Danos esa sed espiritual de hablarle a la gente que no conoce de ti. Seguimos orando por nuestros hijos que no vienen a la iglesia. Seguimos orando por nuestros familiares que no quieren nada con Dios. Seguimos orando por nuestros vecinos que no quieren nada contigo. Por la gente que te ha dado la espalda y que se ha ido en los brazos del enemigo, muertos en pecado. Sigue bendiciendo a Jerusalén, sigue bendiciendo al liderazgo, sigue bendiciendo a estas hermosas familias acá en la iglesia. Hoy, Señor, cuando todos estamos orando, si tú nunca has recibido a Cristo en tu corazón, en el mundo espiritual no hay coincidencias. Tú has entrado a esta iglesia porque Dios te ha hablado a tu corazón. Dios te está buscando. Si tú nunca has hecho una oración para decirle a Jesús que entre a tu vida, si tú nunca has hecho una oración para aceptar a Cristo como tu Salvador, y en el día del juicio y en el día del arrebatamiento te puedas ir a los cielos con Él, mientras toda la iglesia está orando y nadie te ve, repite conmigo esta pequeña pero poderosa oración en fe. Señor Jesús, a esta hora te acepto como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero. Mientras nadie le ve, toda la iglesia sigue orando. Si tú has hecho esta oración ahí en la intimidad de tu yo, junto con Dios, solamente tú y Él, levanta tu mano si tú has hecho esta oración de fe. Si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, si tú hoy has determinado que cuando Él venga, tú te vayas con Él, levanta tu mano. Gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad de seguir alabando tu nombre. Nos despedimos, vamos a nuestro hogar, pero te suplicamos que te quedes con nosotros, que estés en nuestra cama, que sea el primero que saludemos, Señor, y que el día de mañana, cuando llegue el momento del trabajo, de la escuela, nosotros podamos estar firmes y convencidos que tú aún estás con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie.